4:34, esto es Exitosa Sábado por Exitosa, la voz que integra el Perú. Vamos ahora con un bloque esperado por la población y ese bloque psicológico de Exitosa. Estamos ya en la comunicación con Mabel Burgateque, decana del Colegio de Psicólogos de Lima y el Callao. ¿Cuál es el tema? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH en los niños, y es un tema bastante usual. ¿Cómo está, decana? Buenas tardes, bienvenida Exitosa. Vamos a esperar que se conecte y vamos a hablar sobre eso, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Decana, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver si se me escucha. Ya la escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias. Muy bien. No, a ustedes, muchas gracias siempre por estos temas tan importantes, en realidad. Y que bueno, vamos a darles un poquito a conocer a nuestra población, que a quienes nos debemos, como también profesionales de la salud y de esta salud mental, esta salud psicológica. ¿Sí? Conozcamos un poquito del TDAH, ¿te parece? Sí, por favor, ¿Sí? Porque es algo que se viene escuchando cada vez más. Quizás no era un término popular hace muchos años, pero ahora sí, y es la explicación de por qué los niños tienen déficit de atención y además hiperactividad. Exacto. Miren que son dos términos diferentes, ¿sí? Yo voy a hablar un poco, fíjate, para que puedan concretarse en los indicadores diagnósticos mismos. A ver, cuando hablo de un déficit de la atención, entonces, como su nombre mismo lo dice, no presta atención específicamente a los detalles, porque tampoco vamos a decir de que no presta atención, en todo caso iríamos sin rumbo en la vida. Estos pequeños, por ejemplo, se descuidan, cometen muchos errores en las tareas escolares, en cualquier otra actividad. Muchas veces comete una travesura, le replicamos de que esto está mal, nuevamente lo vuelve a hacer, es como que ni siquiera se acordó, decimos nosotros. Entonces, no mantiene también la atención, fíjense, en las tareas, en las actividades, incluso hasta recreativas. No respeta orden, no respeta las reglas, es un poquito más de cuidado ahí. En algunos momentos, papás, puede ser que también pareciese que no nos escucha cuando les estamos hablando, ¿sí? No sigue las instrucciones que yo le doy, no me termina las tareas escolares, los quehaceres en la casa, los pocos que quizás a veces podemos dar a los chicos. Hay una dificultad para que se organicen entonces en sus actividades. El factor de tiempo en ellos pareciese que todo el tiempo tienen tiempo para todo, ¿sí? Se disgusta, no hay mucho entusiasmo para iniciar sobre todo esas tareas que van a requerir de 10, 15, 20 minutos muchas veces. Eso hablamos de una atención, fíjense, sostenida en el tiempo. Por lo tanto, tenemos el descuido también. Se pierden las cosas, viene sin el lápiz, sin el borrador y no recuerda, se distrae con facilidad y olvida de hecho algunas cosas que por ahí yo también le he ido dando en el transcurrir del día, algunas actividades cotidianas también las va a olvidar. Eso, fíjense que es una deficiencia en la atención, pero ahora también me decías cómo es con la parte hiperactiva, ¿no? Déficit de atención y la hiperactividad. Ahí comenzó. Es una característica adicional, fíjense. Comienza a juguetear y a golpear con las manos, con el pie, se está moviendo en el asiento, que no está quieto, se levanta en situaciones que no debería ser, está que corretea y está trepando y ya lo veo nuevamente en otros momentos que no es el correcto. Y si lo llevo por ahí quizás a un lugar donde debe estar tranquilo, va a ser muy complicado. ¿Sí? No, tranquilamente no va a hacer sus actividades, ni siquiera el juego mismo. Y va en uno, y va en dos, y es en tres. Los niños se cansan porque a veces no comparte la pelota, parece súper ocupado, parece que tuviera un motor detrás de él, ¿no? Habla excesivamente, fíjense, ¿no? Entonces, incluso no espera el tiempo. Ya respondió antes de que tú termines la pregunta, ya él ya está respondiendo ella, ¿no? Les es difícil esperar su turno, interrumpe mucho, se inmiscuye en muchas cosas también. Fíjense cómo son dos puntos diferentes, pero hay esa parte también que va a ser una parte un poco combinada, podrían decirnos nosotros, ¿no? Del diagnóstico. Entonces estamos ahí hablando de un niño con una déficit de atención y aseguramos todavía ahí adicional la impulsividad
la hiperactividad e incluso la impulsividad también podríamos agregar ahí. Entonces, es más complicado en realidad, ¿no? Hay que hacer toda una evaluación, papás. Tampoco es que si es mi hijo un poco inquieto, ya lo estoy colocando de alguna forma. Por favor, no, 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 no. El niño Eso inquieto es mismo, inteligente, es decana. hábil, está bien. Estoy hablando yo ya de puntos máximos, máximos, ¿no? Le vamos a polarizar un poco la Ujú. conducta, ¿no? Y bueno, tranquilos, tampoco es así, ¿sí? Eso mismo, Vamos decana, a ir porque a despacio. veces los adultos, algunos, no entienden de esos trastornos que puede tener el niño en la conducta y dice es malcriado. No, tu hijo es malcriado, Ujú. no, ese niño no hace caso, es un niño problema, conflictivo, siempre está en la dirección del colegio, pero no ha pasado quizás por un tratamiento, por un profesional que le diga, tiene TDA. Ujú. Exacto. Pero acordémonos que el TDA más bien es un niño que es olvidadizo y Ujú. todo, ¿sí? En la hiperactividad, ahí sí lo tenemos como el motorcito que hay atrás, no lo para nadie. Y la impulsividad ya viene con una falta, fíjate, de control, de inhibir sus conductas. Actúan muchas veces sin pensar, responden precipitadamente, interrumpen, se entrometen, les cuesta seguir las reglas de un juego, les cuesta seguir el turno, se pelea por cualquier cosa, destroza las propias cosas y también la de los demás porque no controla muy bien esas emociones y se va a Ujú. mostrar impaciente, un poquito de mal humor, irritables, enfadado casi siempre, ¿no? Y no aprende un poquito sus errores. Mira que ya hay un problema mayor. Entonces, necesitamos trabajar ahí, fíjese, con un poco también a veces el área médica, ¿no? Muchas veces necesitamos un neuropediatra también con el diagnóstico. Es más, en algunas ocasiones vamos a tener que visitar a veces al psiquiatra pediátrico, porque es un trastorno que muchas veces ya viene, algunos muchas veces de la barriguita de mamá y necesitamos algún control. Una vez que tranquiliza, una vez que el médico también lo va viendo, vamos trabajando nosotros los psicólogos y vamos ayudando, está más tranquilo, me obedece, me escucha, me mira, ve mis gestos, sonríe y aprende también. Fíjate que hasta el afecto y el cariño y el amor también necesita de atención. Si no le presto atención a un rostro que me está sonriendo, no voy a aprender a sonreír. Si no escucho de que esto es consecuencia de esto, entonces no voy a aprender. Por eso es que hay que tener la paciencia, papás. No es Ujú. fácil, yo lo sé, es algo delicado, pero definitivamente que sí podemos tratar, ¿no? Sí se puede trabajar. Así es. Mira, Bien, decana, por favor, queremos habilitar líneas telefónicas. Usted tiene mucha información técnica sobre el tema, así que invito a los padres de familia que puedan llamar, que puedan comunicarse al 251-9422, al WhatsApp 940-800-800. Y hay adultos también, decana, con TDA. ¿Qué pasa si esto no es tratado a tiempo cuando son niños? ¿Cuál es la repercusión a futuro? es que realmente el TDAH no es que se cura en la niñez o solo es de un momento. Ujú. Esto es de siempre. Lamentablemente va a ser de siempre. Entonces tenemos también aquí los personajes, aquellos que en grandes, si bien es cierto, ya no es que lo tengo como una maquinita en movimiento, pero sí los tengo en diferentes cosas y sobre todo es el factor de pensamiento. Están pensando en mil cosas, caen en cuadros de ansiedad, les cuesta manejar un poco sus emociones, se irritan con facilidad también, a veces no hay control, quieren hacer las cosas impulsivamente, entonces ahí tenemos que tener algunos cuidados también. Entonces, cuando yo ya estoy con un diagnóstico de un TDAH, sobre todo que hay una impulsividad, sí voy a tener que tomar en cuenta dentro del entorno familiar que esto se va a mantener en el tiempo. Y ahí es donde tenemos muchas otras consecuencias. Ujú. Fíjate, justo hablaba con una colega y me decía, Mabel, deberíamos hacer un estudio para ver qué tanto hay de las conductas, denuncias, etcétera, no muchas veces en las comisarías y sería bueno ver y descartar si los personajes tienen quizás ese trastorno. Muchos de ellos probablemente. Habríamos que ver por qué no. Eso sería un excelente estudio para ver cómo continúa, fíjate, estos comportamientos. Quizás de una forma un poquito diferente,
pero igual el comportamiento está y no es nada positivo. Uh-huh. Muy bien, decana, tenemos una llamada de un padre o una madre preocupados si quiere escuchar su opinión y su consejo. Muy buenas tardes. ¿Podríamos bajar el volumen de la radio a la televisión, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Buenas, lo que pasa es que mi niño, yo trabajo en el mercado y mi niño ha visto los conflictos que hay con el serenajo, con los aguaciles que le dicen acá en la municipalidad, y ha visto los pleitos que ha visto con los aguaciles, y desde ese momento ya mi hijo no quiere venir para nada al mercado, no quiere ni pasar por el mercado, no quiere estar, una vez que pasa por el mercado grita, si a como se le dice, no quiere, llora como si estuvieran pegándole algo a él. No quiere pasar por nada, es como un trauma que le ha pasado. Muy bien, a ver, decana, ¿cuál es su opinión? Mira, aquí hay algo interesante y que lo voy a dejar quizás con algo que tomen en consideración, por favor. Con respecto a los miedos en los niños, el niño tiene mucha inocencia. El niño se está construyendo, este pensamiento se está construyendo. ¿Sí? Nosotros al final como grandes siempre decimos somos consecuencias de todo lo que nos muestra. Sí, es verdad, es cierto. Pero recordémonos que cuando estamos expuestos, sobre todo los niños, a la violencia, ellos se lo van a tomar, de hecho, de una forma totalmente diferente a los grandes, precisamente por su falta de experiencia. Fíjense, incluso aprovecho esto para comentarles porque es dentro de todo los factores de trauma se pueden dar también dentro de la violencia familiar. Y por favor, no es solamente porque el niño haya sufrido un abuso físico y nada. Miren aquí lo que nos comenta la mamita, ¿no? Ya mi niño no quiere venir. No es que le pasó directamente a él. Con que sean testigos de la violencia, ya está el niño incorporando algo más en él. Cuando hablamos, por ejemplo, incluso voy a tomarme esta libertad a veces de las violencias domésticas. De hecho, aquí hay una activación inmediatamente de este lado tan importante en nuestro cerebro. Fíjense cómo se va activando esos miedos, ¿no? Que estos niños aprenden incluso a prestar más atención automáticamente, fíjense, a las amenazas sociales. Este niño, de hecho, tiene miedo, se preocupa, hay sentimientos de dolor, hay impotencia, hay rabia, se siente solo, es incapaz de afrontar incluso cosas que le puedan suceder adelante. Va a perder confianza en sí mismo, sus relaciones mismas emocionales se puede aislar. Es un niño que puede ser hostil, es un niño que puede ser incluso agresivo en su defensa, en los factores de miedo. Acuérdense que mi miedo me va a hacer o me paralizo por lo que viene y tiemblo, o huyo y me voy y busco un sitio donde guardarme, o en todo caso también agredo a las cosas porque necesito atacar algo para defenderme, ¿no? Hay cambios increíbles. Y fíjense que mucho más, hablando de los pequeños, que hay alteraciones de sueño. Ya con eso, fíjense, hemos, de hecho, nosotros determinado de que todo comienza nuevamente a suceder. Problemas en el aprendizaje, problemas emocionales, problemas de conducta y todo lo demás. Y todo eso a consecuencia, fíjense, de estas violencias que vamos viendo. Por eso yo les pido, a veces a los niños elegimos un poquito a veces de esas noticias tan fuertes, expliquémoslo bien, qué es lo que está pasando para que lo canalicen de otras formas. Se cuiden, sí, pero lo canalizo de una forma diferente, acorde a las edades, papás. Porque si yo le doy directamente, es como ver la película de terror, discúlpenme, pero mis ojos, mis oídos y mis sentidos están aptos a escucharlos. Yo que ya estoy grande veo la película de terror y seguramente que después apago las luces y que me va a dar miedo. Uh-huh. Yo que soy tan grande, imagínense el terror que puede sentir un niño y piensa que debajo de la cama está el monstruo y que va a salir algo y no quiero dormir ahí, lloro, no puedo dormir, me voy con los papás se enojan y comienza todo un proceso cuando no vemos el comienzo. Entonces, primero, por favor, para una acción de un niño tiene que haber un estímulo. Busquemos el estímulo y veamos que con eso vamos a ir ayudando muchísimo en el desarrollo, la confianza, sobre todo con los niños que van a ser esos hombres y mujeres maravillosos del mañana, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus consejos. Tenemos más llamadas, la gente se comunica al 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Mientras ingresa la llamada, por favor, ¿cuál es el tratamiento que deben seguir los niños con TDA?
A ver, primero hay que hacer un buen afrontamiento del diagnóstico, papás, no se me enfaden, no lo nieguen también, ya si vemos algunas cosas, hay que aceptar. Muchas veces las mamitas, sí, yo lo sé, tienen por ahí sus sentimientos de culpa, también lo sé, pero la actitud tiene que ser positiva. Hay que buscar información primero, siempre es bueno, igual con su evaluación también. Hay que implicarnos entre los dos. Papá y mamá tenemos que dar el mismo lenguaje, por favor. Sí, hay que buscar incluso a veces el apoyo un poquito a veces de otros personajes, de otras familias también. Un punto importante, por favor, ¿sí? Comprender a sus hijos. Hay una necesidad activa física, a veces puede haber aislamiento y enfado, puede ser que se frustren los chicos, pero nosotros necesitamos hablarles, trabajar con ellos porque necesitamos que su autoestima esté en ok. Muchas veces el niño cuando es travieso, ya ves, no eres igual que tu hermano, te voy a castigar, no eres un niño bueno, ya ves lo que te dije, no me entiendes, eres terco, y comenzamos a dañar su autoestima de él. Entonces, tranquilos, tus niños tienen algo especial y hay que decirles que tienen algo especial. Hay que utilizar mensajes positivos, hay que creer en los niños, hay que ayudarlos a aceptar con sus propias limitaciones muchas veces y descubrir que es un chico bueno, es mi hijo. Y tenemos que modificar un poco las conductas, eso es verdad, papás. Entonces hay que dar refuerzos, pero que sean positivos, ¿sí? Positivos y sociales, quiere decir el abrazo, los aplausos, el cantar, una atención también, ¿no? Hay que trabajar sobre ellos, siempre y cuando, de hecho, el niño esté contento. Yo creo que eso es importante. Hay que disminuir, obviamente, los comportamientos inadecuados. Muchas veces, fíjense, porque el niño hace algo y no sé, es gracioso, porque a veces también los chicos son tremendos, no sean una gracia, comienzo quizás a reforzar una conducta que no ha sido correcta. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando con un niño con TDAH, por ejemplo, lo que sí voy a tener que hacer es simplificarle las reglas de casa. Cuando yo le hablo, tiene que ser pequeñas órdenes, si es posible solo una, papá. Si le vas a decir que vaya a traer tu celular que está en la cama y de pasada también te traiga el peine que lo dejaste en el baño, ¿no? Y que por ahí le dé el mensaje a su hermana que ya se levante, probablemente solo se acuerde de una o no se acuerde de ninguna. O en la primera que llegó al cuarto se entretuvo con otras cosas que ya no llegó nuevamente a la sala. Hay que ayudarle a hacer las cosas paso a paso, con ellos paso a paso. Mírate, mi amor, míreme aquí a los ojos. Y que es posible, repita también. Repita la orden que yo le estoy dando. ¿Sí? Que se asegure que está comprendida la instrucción, ¿no? Y de hecho hay que ayudarlo también en que sí, vamos a hacer cosas, voy a compensar algunas cosas, hay que hacer una lista de horarios. Fíjense que esto, en realidad yo les recomiendo también a los papás que no tienen niños con esta dificultad, pero mucho más para ellos, hay que trabajar una rutina, hay que utilizar alarmas con los chicos, ¿sí? Porque muchas veces mi voz, entonces siempre es la que prohíbe. Escucho la voz de mamá, es la que me prohíbe. Siempre me dice esto, siempre es para regañarme, siempre es para levantarme, siempre es para hacer cosas negativas, para mí como niño. Entonces yo digo, usen alarmas y les aseguro que va a funcionar mejor, ¿no? E incluso hay que darle el nombre específico a cada acción, ¿no? Quizás por ahí ya más grandecitos ya vamos viendo una agenda, vamos viendo algo, pero en realidad papás motiven mucho a sus hijos y motívenlo al aprendizaje, a que cuando se concentra, y de hecho hay la mejor respuesta, va aprendiendo más, ¿no? Hay que crear un hábito de estudio, habilidades específicamente con los chicos, donde puedan dar mucho tiempo al deporte, por ejemplo, eso sí, importantísimo, trabajar con los maestros también, ¿sí? Hay que observarlos un poco, hay que dar, para los niños con TDAH hay que darles tiempo, hay que reforzar cosas en la escuela, hay que trabajar un poquito con ellos, hay que darles órdenes específicas, ¿sí? Para ello, y bueno, hay que evitar, por ejemplo, también que los niños estén en situaciones demasiado competitivas, ¿no? Porque eso puede también que sature en su momento, ¿no? Que no genere tantos órdenes en un mismo tiempo, en un mismo día. Y tenemos una llamadita ya de Canita, ya tenemos una llamada, por favor, en espera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿podríamos bajar el volumen de la radio o la televisión para escucharlo, por favor, o escucharla?
¿Aló? Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su Buenas tardes, consulta? señorita. Sí, doctora, muchísimas gracias, buenas tardes. Lo que estaba escuchando está bien, o sea, bien nutrido de información. Mi hijo de los 4 años ha tenido déficit de atención. Lo hemos llevado a San Juan de Dios, bueno, acá estado en terapias, y ahorita tiene ya 12 años, bueno, ya está en primera y secundaria. El problema es que a veces se me distrae, está en el aula y conversa un amigo, si está pendiente de la clase, ¡pum!, se va para el otro lado. Ya, y la profesora ya me ha dicho, lo ha cambiado de lugar para que pueda tomar, porque él se distrae mucho. Está muy dependiente también del celular. Ya no sé, a veces no sé ni qué hacer, ya no actuar como actuaban como bien anteriores, ¿no? Yo, o sea, le hablo, le he quitado el celular a veces, pero a veces ya no sé cómo, ya se vuelve así como dependiente. Ya le he quitado ahora porque me ha venido rendimiento bajo. Entonces, mi pregunta, doctora, ¿qué podría hacer yo ya con él? Gracias por su pregunta. Ok, muchas gracias. Mire, pues, a ver, de hecho, el problema que más se va a dar de los chicos va a ser en la escuela. Si bien es cierto, ya en las edades un poquito más hacia la adolescencia, van disminuyendo ese lado de mucha actividad, ¿no? Pero el déficit de atención está ahí, permanece ahí. Por lo tanto, yo sí les hay que hacer un pequeño plan de estudio. Primero, tiene que saber la escuela del diagnóstico, porque es la única forma en que los maestros también estar comprometidos, ¿saben? Entonces a ellos hay que darle un poquito más de tiempo, incluso para la escritura, hay que darle un poquito más de tiempo en los exámenes, probablemente también hay que ver qué tanto hay que apoyarlos en darles una pequeña explicación de la pregunta, ¿no? Acuérdense que son niños que generalmente van a pedirte que les leas la lectura o algo así, porque de hecho sus formas a veces tanto de entretenerse y de la falta misma de atención selectiva y sostenida nos hace de que sí, pues no les cueste un poco más poder contestar con asertividad, conociendo incluso el tema, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir viendo puntos importantes, papá. El hábito al estudio. Hay que calcular el tiempo que los chicos necesitan para realizar las tareas. Hay que estar alguien con él. El niño con un problema así no va a poder rendir solo. Hay que planear horarios, por ejemplo. Hay que anotarle cosas concretas, tareas concretas también en la agenda, por ejemplo, ¿no? Hay que modificar horarios en función a las necesidades del niño también, ¿no? Por ejemplo, voy a reducir un poquito el tiempo para que el niño haga deporte y reduzco un poco quizás la parte de hacer las tareas en ese momento y lo puedo hacer en 2 o 3 partes, por ejemplo, ¿no? Las horas de estudio, que siempre, generalmente, ya establecí unas horas, que esas horas sean las que se respeten, ¿sí? Al comenzar el curso, por favor, siempre el informe detallado de los chicos, de sus características, de sus hijos, con sus profesores, para que la enseñanza sea realmente eficiente, eficaz, y de hecho los profesores se van a sentir incluso mucho más comprometidos con él. Les aseguro que va a ir bastante bien. Importante entonces, agenda. Por favor, horarios bien establecidos con ellos y compañía. Gracias a la decana del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Por favor, le pedimos que nos acompañe unos minutos porque las llamadas continúan y queremos responderle a todos los padres y madres de familia. Por favor. Pero que nos diga dónde podemos encontrarla, decana. A ver, por favor. Ahí estamos, sí. Por favor, ¿dónde la encontramos? Pueden encontrarme, por favor, en las redes a través de... encantada de poder contestar ahí algunas preguntas o poder coordinar también a veces unas llamadas, que es tan saludable. Bueno. Llamarnos, los entiendo, conversamos y eso ya los dejamos un poco más tranquilos, ¿no? Muy bien, hay que repetir las redes, decana. Pues nada. Por favor, hay que repetir cuáles fueron las redes sociales. Por favor, en el Facebook me encuentran como psicóloga Mabel Burgatequén. Así que ahí conversamos bastante y largo rato, muchas veces hasta por
por el teléfono, que también es importante para ayudarnos un poco a todos los papás. Ayuda. ¿Sí? Muy bien, Pero muy bien, decana. Nos quedamos con usted todavía, así que la gente puede seguir llamando al 251-9422. Son las 4:59, vamos a una pausa y volvemos con la plataforma de radio en Lima y Callao 95.